Cuando cayó la noche, y en cuanto el señor Jones se fue a dormir, todos los animales de la granja se reunieron en el establo, a petición del viejo comandante, un cerdo anciano y sabio a quien todos respetaban. Allí acudieron los perros Campanilla, Jessica y Chispa, todos los cerdos, un montón de gallinas, palomas, ovejas, vacas, los caballos de tiro, Boxeador y Trébol. Trébol era una yegua robusta, maternal, ya entrada en años. Boxeador era un animal enorme, tan fuerte como 3 caballos. Muriel también llegó, la cara blanca. Benjamín, el burro, el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. También llegó Marieta, una yegua muy blanca, bonita y un poco tonta. El gato, que solo se acurrucó en un costado y no escuchó nada. Y finalmente Moisés, el cuervo amaestrado. El viejo comandante empezó dando un discurso denunciando la explotación y crueldad del hombre. Todos los animales eran obligados a trabajar sin descanso, se les quitaba a sus hijos y a cambio se les daba un alimento escaso y una muerte espantosa. Abogaba por la camaradería de los animales en oposición del hombre, evitar escuchar cualquier argumento de unión entre ambos grupos, pues el hombre solo sirve a sus intereses. Así, los animales debían trabajar todos juntos para algún día derrocar su gobierno, pues algún día llegaría esa gran rebelión que por fin les daría la libertad. Después de su apasionado discurso, el viejo comandante contó a los demás un sueño que había tenido, un sueño que le había recordado una antigua canción, olvidada ya hace generaciones, pero que ahora podían cantar todos juntos. Beasts of England, beasts of Ireland, beasts of every land and clime, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming, tyrant man shall be overthrown, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Y así lo hicieron, hasta que el ruido alertó al señor Jones. Reaccionó pegando un escopetazo hacia el granero y todos corrieron hacia sus dormitorios. Días después, el viejo comandante murió mientras dormía. Su discurso había impactado profundamente en los animales de la granja. Los más listos empezaron a prepararse y organizarse para la rebelión pronosticada, incluso si no sabían cuándo ésta iba a llegar, incluso si estaban seguros de que no iban a vivir para verla. Esta tarea de transmitir las enseñanzas del viejo comandante cayó en los cerdos, en especial en Bola de Nieve y Napoleón. Napoleón tenía un aspecto bastante feroz, pero tenía fama de salirse siempre con la suya. Bola de Nieve, en cambio, era más vivaracho, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso. Otro destacado cerdo era un cerdito gordito llamado Chillón. Sus movimientos ágiles y vivaces, junto con sus ojos expresivos, lo hacían bastante conversador. Entre los tres, desarrollaron un sistema de pensamiento al que llamaron animalismo. Los principales problemas que encontraron al exponer este animalismo a los demás fue la ignorancia y la apatía. Muchos tenían miedo de un futuro sin el señor Jones. Otros le debían lealtad. Había quienes simplemente no habían sentido en trabajar para una rebelión que de todas formas no iba a llegar. Pero los mayores obstáculos fueron dos. Uno era Marieta, la yegua blanca. Estaba más interesada en los listones que le ponía el señor Jones en su pelo. Y también estaba Moisés, el cuervo, quien vivía dentro de la casa. Se decía que el señor Jones le daba pedacitos de pan remojados en cerveza. Él trabajaba directamente para él, difundía chismes y mentiras. Y aún así, la rebelión llegó, mucho antes de lo que nadie se esperaba. El señor Jones hacía años que se había entregado al alcohol. Sus trabajadores también eran perezosos y deshonestos. Y así, un sábado de junio, el señor Jones salió a beber y no regresó hasta el mediodía del domingo.
Sus trabajadores ordeñaron a las vacas temprano y luego se fueron a cazar. Así, los animales se quedaron sin comer hasta la noche. Ya sin poder soportar el hambre, una vaca abrió la puerta del depósito y los animales empezaron a comer de los graneros. El señor Jones y sus hombres, atraídos por el ruido, empezaron a golpear a los animales para dispersarlos. Ya al límite del hambre, los animales respondieron al abuso. Empujaron y golpearon a sus maltratadores. Por supuesto, los humanos no podían creer esto. Presa del pánico, escaparon de la granja. Seguido, la señora Jones vio todo desde la casa, tomó lo que pudo cargar y huyó por otro camino, con el cuervo siguiéndola. Así los animales consiguieron su libertad. Al día siguiente nadie podía creérselo. Recorrieron toda la granja, todos los edificios. Tenían una gran felicidad en sus corazones, pues todo lo que veían era suyo. Los cerdos juntaron a todos. Revelaron que habían aprendido a escribir y cambiaron el nombre de la granja, de granja solariega, a granja animal. Después pintaron con pintura blanca en uno de los costados del granero los mandamientos del animalismo. Todo lo que camina sobre dos patas es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es un amigo. Ningún animal llevará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Y todos los animales son iguales. Ahora había que ocuparse de la cosecha de heno. Pero antes las vacas estaban ansiosas porque no se las había ordeñado. De esto se ocuparon los cerdos, tan ágiles con sus pezuñas. Y resuelto el problema, Napoleón instó a todos a empezar la cosecha. Pero él se quedó atrás. Al terminar el trabajo, la leche había desaparecido. Trabajó afanosamente en la cosecha de heno, desde los patos hasta los caballos, excepto los cerdos, que al ser los más inteligentes, supervisaban y dirigían a los demás. Tan duro trabajaron todos que la cosecha terminó 2 días antes que cuando los humanos se encargaban, y con una producción mucho mayor. El trabajo era difícil, pues las herramientas no estaban pensadas para su uso, pero con el ingenio de los cerdos y el trabajo duro del boxeador, quien trabajaba más que nadie, los problemas no tardaban en solucionarse. Ahora sin los humanos había más comida, tenían más tiempo libre. Las peleas habían casi desaparecido, nadie se quejaba. Por supuesto, no todos trabajaban igual. Marieta, por ejemplo, despertaba tarde y se iba temprano. El viejo Benjamín seguía haciendo las cosas de forma lenta y obstinada. Y la gata solo se aparecía cuando era el momento de comer. Pero sus lógicas excusas y su tierna conducta dispersaban cualquier queja. El domingo no había trabajo. Al despertar se izaba una bandera en el patio, que Bola de Nieve hizo pintando una pezuña y un cuerno sobre un mantén verde. Después celebraban una reunión donde se planificaba el trabajo de la siguiente semana y se proponían decretos. Estos decretos siempre venían de los cerdos. Los cerdos también eran quien más se enfrascaban en debates, estando Napoleón y Bola de Nieve siempre en desacuerdo. Bola de Nieve en este tiempo organizó muchos proyectos, los cuales fracasaron casi todos. Entre estos proyectos fallidos estaba la educación de los animales salvajes, ratas, conejos, pájaros, pero no dio frutos. Lo que sí funcionó fue su intento de enseñar a leer y escribir a los demás. Al terminar el año, casi todos podían leer en alguna medida. Napoleón, por otro lado, dijo que se centraría en educarla a la siguiente generación. Tomó a los cachorros de Jessica y compañía que habían parido hace poco, los llevó a un desván apartado y los aisló tanto que del mundo se olvidó de ellos. Pronto se descubrió qué pasaba con la leche. Resulta que los cerdos la mezclaban con su propio alimento. Poco después se dispuso también que las manzanas que acababan de madurar iban a ser llevadas al edificio que usaban los cerdos y que solo las iban a comer ellos. Los animales se quejaron, pero Chillón apareció para apaciguarlos. Dijo que las frutas y la leche eran muy importantes para que los cerdos conserven su intelecto, con el que administraban la granja. También amenazó con que si ellos no comían, el señor Jones volvería. Así nadie se quejó.
Se acordó que las manzanas y la leche iban a ser exclusivas para los cerdos. A finales de verano, todo el condado conocía la situación de la granja. Bola de Nieve enviaba palomas a transmitir la noticia a otras granjas, mientras que el señor Jones se la pasaba quejándose de su desgracia en el bar. Al inicio, el resto de granjeros se burló del señor Jones, pero pronto empezaron a temer una rebelión en sus propias granjas. Los humanos transmitían rumores de que la granja animal se estaba muriendo de hambre, que en ella se cometían actos barbáricos. Los animales no creyeron del todo los rumores y ahora mantenían una actitud testaruda y rebelde hacia los humanos. Sobre todo, los versos de Animales de Inglaterra podían escucharse en todo momento. No importaba cuánto los humanos golpeaban y reprimían a los animales, intentando frenar la canción. Igualmente las aves la cantaban sin cesar, en todo lugar. En octubre, una bandada de palomas se posó sobre el granero, trayendo noticias de un inminente ataque de los humanos. Bola de Nieve, quien había planificado la defensa hace tiempo, gritó órdenes, y pronto todos estaban en posición. La batalla fue dura. El señor Jones, quien era el único armado del grupo, mató una oveja intentando disparar a Bola de Nieve, pero no fueron rivales de los animales organizados. Terminaron huyendo y los animales celebraron jubilosos su victoria. Y por supuesto un funeral para la oveja muerta. Por otro lado, la escopeta del señor Jones, que abandonó en su huida, se conservó para ser disparada de forma conmemorativa, cada año en los aniversarios de la batalla y de la rebelión. Oh, la decepción, la traición, amigo. Mientras el invierno se acercaba, Marieta empezó a volverse más gruñona, además de trabajar cada vez menos. Un día, Trevor la vio junto al seto que separaba la granja animal de la granja vecina. Un humano le hablaba y ella dejaba que le acaricie la nariz. Marieta negó todas estas acusaciones, pero no podía mirar a Trevor los ojos. 3 días después, desapareció de la granja. Unas semanas después, las palomas dijeron haberla vista en el pueblo, junto a un humano regoldete que la acariciaba y le ponía moños en el pelo. Ella se veía muy contenta. Después de esto, nadie volvió a hablar de ella. Enero llegó con un frío glacial. Ya que no se podía trabajar en los campos, se gastó mucho más tiempo en las asambleas. Como siempre, Bola de Nieve y Napoleón estaban en desacuerdo. Uno de estos puntos de conflicto era la construcción de un molino de viento para producir electricidad. Bola de Nieve daba apasionados discursos sobre cómo la electricidad iba a darles luz, calefacción, propulsar 1000 máquinas que facilitarían el trabajo de todos. Napoleón, por su parte, solo atinaba a decir que el proyecto era inútil. Por fin, Bola de Nieve terminó los intrincados planos de su molino, que nadie más que él podía entender. En la asamblea dio más discursos defendiendo su proyecto, prometiendo 1000 maravillas. Ya no era solo luz y máquinas, ahora también les iba a dar agua, desagüe, un montón de cosas. Napoleón seguía con aparente desinterés, hasta que en medio de la asamblea dio un potente chillido, tras el cual aparecieron feroces perros que se llevaban a Bola de Nieve. Él huyó y se escabulló por un agujero entre los setos, y no se le volvió a ver más. Napoleón, con Bola de Nieve ya fuera del camino, anunció que las asambleas se cancelaban. Todas las decisiones iban a ser ahora tomadas por un comité que él iba a liderar. Ya no habría más debates, y los amenazantes gruñidos de los canes silenciaron cualquier objeción. Nuevamente, Chillón fue enviado a convencer a toda la granja de los beneficios de esta decisión. Cuando 3 semanas después se anunció que el molino iba a construirse de todas formas, apareció hablándoles a todos de cómo Bola de Nieve había robado los planos que había hecho Napoleón. Decía, mientras meneaba la cola, que era Napoleón quien había tenido la idea del molino, pero se opuso a la idea porque era parte de un plan mayor para expulsar a Bola de Nieve, quien era un criminal peligroso. Cuando el tirano mandó. Durante todo el año siguiente trabajaron como esclavos. Napoleón incluso declaró que había que trabajar los domingos por la tarde. Y aún con todo hubo problemas. La cosecha fue peor que el año anterior.
Algunos campos quedaron sin sembrar, pero sobre todo la construcción del molino se retrasó muchísimo. Aunque tenían materiales a mano como piedras y cemento, las piedras tenían que romperse a un tamaño adecuado. No podían usar los picos, así que esto se resolvió arrastrando las pesadas piedras hasta la cima de la cantera, para dejarlas caer. Había veces que tardaban un día entero en mover una sola piedra, y no siempre se rompía con la caída. Y aún así nada de esto hubiera sido posible sin Boxeador y su fuerza. Él trabajaba sin descanso y más que nadie, incluso se levantaba más temprano. Y a pesar de todo, no faltaba la comida. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano, otras cosas sí empezaron a faltar. Cosas que no se podían conseguir en la granja, incluida maquinaria para el molino de viento. Ante esto, Napoleón anunció que iba a comerciar con las granjas vecinas. Tenía que conseguir cosas que escaseaban, las partes para el molino en especial. Anunció que iba a vender parte de la cosecha, y si así hubiese falta, los huevos de las gallinas. Un abogado llamado Whymper se presentó como intermediario. Visitaba la granja todos los lunes para hablar con Napoleón. Por esta época, los cerdos también empezaron a vivir en la casa vacía de los Jones. Comían en la mesa, dormían en sus camas. La inquietud recorrió a los animales tras estos acontecimientos. Recordaban vagamente prohibir estas acciones, dormir en camas, relacionarse con humanos. De nuevo, las amenazas de que el señor Jones iba a volver y los gruñidos de los perros bastaron para callar a toda protesta. Además, los astutos cerdos modificaban los mandamientos pintados en el granero. Un año pasó, había muchísimo trabajo y la comida escaseaba cada vez más, pues ahora tenían que vender una parte. Pero todos estaban felices y orgullosos, pues el molino estaba casi terminado. Llegó noviembre y unos fuertes vientos azotaron toda la granja. Todos estaban escondidos en sus corrales, y entre los destrozos que causó el viento, el molino había sido destruido. Todo el mundo estaba triste y Napoleón acusó furioso a Bola de Nieve y lo condenó a muerte. Tras los vientos, llegó el invierno y las heladas. Para enero la comida faltaba cada vez más. Además de lo poco que tenían tras la venta, la cosecha de papas se perdió por el frío. El trabajo en el molino era cruel, el frío y el hambre azotaba a todos. Y el tiempo de trabajo aumentó porque decidieron hacer las paredes más gruesas para evitar que las destruyan de nuevo. Napoleón anunció que iba a empezar a vender los huevos de las gallinas. Ellas se molestaron, respondieron rompiendo todos los huevos en protesta. Napoleón, al ver esto, las castigó quitándole las comidas. Tras 5 días y 9 gallinas muertas de hambre, estas tuvieron que rendirse. Llegada la primavera, circularon rumores de que Bola de Nieve se había aliado con alguna de las granjas vecinas. Se decía que llegaba por las noches a la granja animal y causaba destrozos. Todo desastre o problema era atribuida sin duda a él. Un día, Napoleón juntó a todos e hizo que los perros capturen a 4 cerdos, quienes siempre le daban la contraria a sus órdenes. Estos confesaron estar confabulados con Bola de Nieve y se les ejecutó en el acto. Después, Napoleón instó a los demás a confesar sus crímenes. Muchos animales confesaron sus fallas, incluso las más pequeñas. Todos confesaron también haber sido influenciados de una forma u otra por Bola de Nieve, y también fueron ejecutados. Después de un montón de cuerpos en el piso, los animales estaban abatidos. La escena había sido sangrienta. En especial, Trébol estaba triste. Se reunieron y cantaron tristemente Bestias de Inglaterra, hasta que llegó Chillón. Les comunicó que por orden de Napoleón, la canción estaba ahora prohibida. La sustituyeron por otra, compuesta por uno de los cerdos, pero nadie sentía la misma emoción por ella. Ese año se trabajó incluso más que el anterior. La comida faltaba igual. Napoleón pasaba semanas sin dejarse ver, y cuando aparecía iba acompañado de un séquito de perros y un caballo que le hacía
de trompeta anunciándolo. Ya nadie lo llamaba por su nombre, sino nuestro líder, el camarada Napoleón. Los cerdos le inventaban cada vez nuevos títulos y Chillón daba largos discursos alabando su inteligencia y liderazgo. Entretanto, Napoleón seguía negociando con sus vecinos, Frederick y Pilkington, entre los que se decantaba por el último. Circulaban feos rumores sobre la crueldad de Frederick hacia sus animales. Además, se decía que se había aliado con Bola de Nieve y planeaba atacar la granja en cualquier momento. Llegó de nuevo el otoño y todos trabajaban más que nunca. Por fin se terminó el molino, aunque aún faltaba comprar la maquinaria. Aún así los animales estaban orgullosos y felices de ver su trabajo terminado. Al final, Napoleón llegó a un acuerdo con Frederick y no con Pilkington. Iba a vender un poco de madera que habían encontrado. Los cerdos ahora contaban que los rumores sobre Frederick habían sido exagerados y que Pilkington era el verdadero villano. Decían que todo había sido un astuto plan de Napoleón para aumentar el precio de la madera y que Frederick había acordado pagar 5 libras completas por ella. Pero cuando la venta se hizo, Wimper llegó asustado a la granja con la noticia de que Frederick les había pagado con billetes falsos. Napoleón entró en cólera y reunió a todos. Declaró la pena de muerte para Frederick y advirtió que esa artimaña podía ser un preludio de un ataque. Al día siguiente apareció Frederick con sus hombres y media docena de escopetas. Los animales fueron obligados a atrincherarse en los edificios. La batalla ya no era tan fácil como la anterior. Escondidos, los animales no podían hacer otra cosa que ver a los hombres de Frederick destruir el molino con dinamita. Esto los llenó de furia. Cargaban todos hacia el enemigo, sin esperar las órdenes de los cerdos. La batalla esta vez fue dura y sangrienta. Muchos animales murieron, pero finalmente lograron expulsar al invasor. Tras el amargo combate estaban todos heridos y agotados. Incluso Boxeador empezó a sentir el peso de los años y las heridas. Los ánimos de Chillón y los discursos de Napoleón por su victoria lograron subir los ánimos. Durante estas celebraciones, los cerdos encontraron una botella de whisky. La bebieron todos y después de un día de resaca, se ordenó preparar un campo que había sido separado para el descanso de los animales que ya no pudieran trabajar, para sembrar cebada. Por supuesto, el mandamiento que les prohibía beber alcohol fue reemplazado sin que nadie se diera cuenta. A pesar de que la comida era más escasa incluso y que las raciones habían sido cortadas otra vez, Chillón aseguraba que estaban mucho mejor que en los tiempos del señor Jones. Los animales lo creían, aunque en realidad las épocas del señor Jones ya habían sido olvidadas por todos. Napoleón iba promulgando nuevas leyes que privilegiaban a los cerdos. Incluso cuando las raciones de todos disminuían, las de los cerdos seguían intactas. Todos los cerdos estaban gorditos y relucientes. Gran parte de la cosecha y los huevos de las gallinas se vendían nuevamente para comprar necesidades y azúcar, que solo comía Napoleón. Los cerdos también empezaron a fabricar cerveza, con la cebada plantada en los campos, y ésta se repartía entre ellos. También se celebraban muchos discursos y procesiones, y aunque algunos se quejaban de la pérdida de tiempo, el frío, al menos estas ocasiones los llenaban de orgullo y los distraían del hambre. Boxeador trabajaba cada vez más y más. A pesar de las heridas y los pedidos de trébol, seguía cargando piedras día tras día. Trabajó incluso mientras su casco estaba partido, después de la batalla contra Frederick, pero incluso cuando se curó ya no era el mismo. Había veces en las que parecía moverse solo por pura fuerza de voluntad, pero seguía diciendo que quería dejar el molino avanzado antes de jubilarse, pues faltaba poco. Y así, un mes antes de jubilarse, Boxeador colapsó. Benjamín y Trébol lo cuidaban, pero solo podían verlo después del trabajo. Unos días más tarde, Benjamín apareció en los campos, agitado,
Una carreta del matadero se está llevando a Boxeador, gritó. Los animales intentaron detener el vehículo, pero fue en vano. Días después, Chillón anunciaba que Boxeador había muerto en el hospital y que la carreta del matadero había sido solo un malentendido. Pasaron los años, y de los animales que estuvieron presentes en la rebelión, solo quedaba el cuervo Moisés, que había vuelto y se codeaba con los cerdos, Trébol, Benjamín y algunos cerdos. Aunque ya viejos, todos seguían trabajando. Nunca nadie pudo jubilarse. Ahora había muchos más animales, algunos incluso comprados a otras granjas. La granja era más próspera que nunca, incluso se habían comprado algunos campos a Princeton. Incluso el molino se había completado, pero se usaba para moler trigo, que luego se vendía, en lugar de producir la electricidad que se había prometido. Pero parecía que los únicos que disfrutaban de esta prosperidad eran los cerdos y los perros, quienes eran la mayoría de los habitantes de la granja. Las cosas siguieron igual, hasta que se escuchó el grito de terror de un caballo. Cuando todos acudieron en su ayuda, lo que vieron los conmocionó. Chillón estaba ahí, caminando a dos patas. Pero esto no se terminó ahí. La puerta de la casa se abrió, y de ella salió Napoleón, también a dos patas y con un látigo en la pezuña. Detrás de él desfilaban los demás cerdos, todos caminando a dos patas. Trébol, asustada y confundida, buscó a Benjamín y lo llevó hacia el establo. Le pidió que leyera los mandamientos allí escritos, pues ella ya estaba medio ciega. Benjamín leyó: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Al día siguiente nadie se sorprendió al ver a los cerdos caminando a dos patas, todos con látigos en sus pezuñas, e incluso vistiendo ropas sacadas de los armarios del señor Jones. Una semana después, muchos carruajes desfilaron por la entrada de la granja. Granjeros de la zona habían sido invitados para visitar e inspeccionar la granja animal. Por la noche se escuchaban risas provenientes de la casa. Los animales curiosos se asomaron a ver lo que pasaba. En el interior de la casa, una partida de naipes fue interrumpida por un brindis del señor Pilkington. Felicitó a Napoleón por la prosperidad de la granja animal. Invitó a olvidar las viejas peleas, pues los cerdos y humanos compartían las mismas luchas. Usted tiene que lidiar con los animales inferiores, y nosotros con las clases inferiores, dijo entre risas. Napoleón contestó con su propio brindis. Estaba contento por las buenas relaciones con sus vecinos, y negaba haber participado en incitar la rebelión de las granjas vecinas. Culminó comentando un detalle del discurso de Pilkington. La suya ya no era más la granja animal, sino que volvía a llamarse la granja solariega. Terminado los brindis, se retomó la partida y los animales se dieron la vuelta para irse. Pero un estruendo llamó de nuevo su atención al interior de la casa. Algún problema con la partida desató gritos y miradas de desconfianza, y en los rostros ahí presentes, los animales no distinguían entre cerdos y hombres.